La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean bienvenidos una vez más a La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Gustavo López les da la bienvenida en este programa, en donde el día de hoy tenemos como invitado al maestro Jesús Eric Fernández García. Él es académico del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Maestro, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Siempre es un gusto venir a hablar de este tema que me gusta, sembrar una semilla de propiedad intelectual para que se pueda difundir de manera general. Bueno, pues es un tema muy interesante. Máximo que en la Universidad de Guadalajara una de las tareas principales de los académicos es la generación del conocimiento y la plasmación de este en diferentes formas y medios, ¿no? Además, hay que tener esta cultura de la propiedad intelectual y diferenciar los diferentes tipos que puede haber en este sentido. Sin duda es un tema muy importante y bueno, tan importante definitivamente que dos cosas, ¿no? Se ha visualizado la propiedad intelectual a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como precisamente un derecho humano, muy particularmente en el artículo número 27. También la propia Organización de las Naciones Unidas en su momento creó un organismo internacional para administrar la propiedad intelectual a nivel mundial, es decir, que todos los países agregados a esta institución pudieran administrar y tener una homogeneidad en cuanto a los conceptos de propiedad intelectual, ¿no? Vamos empezando. ¿Qué es la propiedad intelectual? Bien, la propiedad intelectual es un conjunto de normas jurídicas nacionales e internacionales que nos regulan los derechos legales resultados de la actividad intelectual. Aquí la palabra clave es que sea aplicada en los campos de la industria, el comercio, la ciencia, la literatura, la tecnología. Esa es la propiedad intelectual. Este es un concepto. Y platicamos hace un momento, fuera de micrófonos, de que hay una serie de ramas que se desprenden de este concepto. Efectivamente, la propia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es el organismo que creó en su momento la Organización de las Naciones Unidas, ha distinguido dos grandes ramas y una rama sui generis. Estas dos grandes ramas, una de ellas tiene que ver con los derechos de propiedad industrial, que muy particularmente maneja los temas de las invenciones, entre otros como las patentes, los modelos de utilidad, los secretos industriales, los diseños industriales, pero también, por ejemplo, esta misma rama de la propiedad industrial nos lleva a manejar los signos distintivos, que son las marcas, las denominaciones de origen, los avisos comerciales que nosotros conocemos como eslogan y también los nombres comerciales. Por otro lado, la otra gran rama que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual son los derechos de autor, en sus conceptos de derechos morales, derechos patrimoniales, derechos conexos y las reservas de derecho. Pues mucho que decir, ¿no? Mucho que analizar. Mucho que decir definitivamente. Y la última es esa rama sui generis que le comento, que es los derechos de obtentor. Esos derechos de obtentor que reconocen a quien ha obtenido una nueva variedad vegetal a través de un esquema tradicional, como son los injertos, no tiene nada que ver con los transgénicos, pero que como no cabe en el sistema de propiedad industrial ni en los derechos de autor, entonces se crea esta nueva rama llamada derechos de obtentor. ¿Tiene mucho tiempo esta nueva rama? Desde 1967 específicamente. Sí, no está nueva, pero... Relativamente nueva, ¿no? Pero poco conocida, definitivamente sí es poco conocida porque la mayoría de la sociedad, de las personas se casan con la idea de patente, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando alguien hace una obra, cuando alguien crea una canción, lo primero que le dice la gente es paténtalo, ¿no? Cuando en realidad la patente es una figura muy particular que solamente tiene que ver con los inventos. ¿Y qué nos dice la ley sobre los inventos? Bueno, dice que invento es todo proceso, método o producto que transforma la materia o la energía, tal como se encuentra en la naturaleza, para resolver una necesidad específica. Entonces, bajo ese concepto, pues una una canción no está transformando la materia o la energía. Una obra de arte no está transformando la materia y la energía. Entonces, todo lo demás se registra, pero patente solamente son para los inventos. Entonces, desde ese momento hay que tener cuidado en lo que estamos hablando. En la terminología. ¿Cómo está la cultura en general con respecto a los derechos de autor?
Bien, creo que es el más ocurrido, definitivamente. Todas las personas tienen esa idea de alguna manera de registrar sus creaciones, pero con un sentido diferente, y creo que es el más pequeño, ¿no? ¿A qué me refiero? La mayoría de la gente piensa que lo voy a registrar mi canción, voy a registrar mi obra para que no me la pirateen, ¿sí? Sin embargo, yo creo que esa es una visión muy limitada, porque en realidad, y como lo he comentado en otros foros, la propiedad intelectual, el certificado, el título de patente, el título marcario o la patente, sí tiene un valor patrimonial. Entonces, deberíamos de fijarnos con esa visión, ¿no? Registrar para incrementar mi patrimonio a través del certificado, el título o la patente. Esto es importante porque entonces no se trata solamente de registrar lo que hago o de patentarlo, sino de obtener el crédito correspondiente, el documento legal correspondiente que enriquece el patrimonio. Pero por supuesto, porque acuérdate que ese legado, sobre todo muy particularmente de los derechos de autor, que tiene una vigencia de la vida del autor y 100 años después de su muerte, esos beneficios, si tú lo sabes registrar y administrar a través de un buen sistema de propiedad intelectual, por supuesto que los beneficios le llegan incluso hasta tus nietos o bisnietos incluso, ¿no? Es decir, yo creo que sí es muy importante que tengamos esa visión. Entonces debemos hablar de una cultura de la propiedad intelectual, del registro de la propiedad intelectual. En general. ¿Por qué? Porque también los inventos son parte de nuestra vida diaria, ¿no? En especial los mexicanos tenemos mucho la idea de recomponer las cosas, ¿sí? Y para eso hay una figura muy particular que se llama modelo de utilidad. Es decir, lo que yo veo, le veo un defecto, ¿sí? Aquel que ya está patentado, y lo modifico para tener un mejor beneficio o un mejor resultado en cuanto a su aplicación. Y bueno, eso nos lleva a tener una figura jurídica diferente y que también se puede explotar por un lapso menor de 10 años particulares, ¿no? Sí, improrrogables. Pero, es decir, podemos explotarlo y esta explotación nos genera riqueza. Tenemos entonces 3 elementos dentro de la propiedad intelectual, que es el derecho de autor, que es la propiedad industrial y que es esta parte de los injertos, ¿no? Sí, los derechos de obtentor. Derechos de obtentor. Los títulos, los documentos que se obtienen como parte de mi registro son diferentes, son los mismos. ¿Ante quién se hacen? Bien, muy buena pregunta porque fíjate, el gobierno mexicano ha establecido que debe haber una institución gubernamental que administre estos tipos de derecho. Para lo cual, en el caso de la propiedad industrial, se creó en su momento el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde se registran los inventos y los signos distintivos. Por otro lado, creó el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que es una dependencia directamente de la Secretaría de Cultura, y donde se registran todas las obras literarias o artísticas. Y por el otro lado, dentro de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, está una unidad que se llama SNICS, que es el Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, donde se registran precisamente las nuevas variedades vegetales. ¿Por qué en una unidad así? Bueno, pues porque tienen que ver precisamente con el campo, con la producción de variedades vegetales y que además, para efectos de poder establecer los criterios de registro, como es lo novedoso, lo homogéneo, entre otras cosas, pues deben de partir de la semilla, ¿no? Entonces, esos son los 3 instituciones gubernamentales que administran la propiedad intelectual. Y por supuesto, cada una de estas disciplinas tiene su propia ley que las tutela. Cada una tiene su propia ley. Sí, claro, por supuesto. No hay que confundir la ley de autor, la ley de derechos de autor, con la de propiedad industrial. De hecho, fíjate que el año pasado, precisamente por el impulso que nos ha llevado el TEMEC, el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá, nos impulsó a que modificáramos nuestra normativa en relación a propiedad intelectual. Entonces, se modificó la Ley Federal del Derecho de Autor a partir del 1 de julio del 2020. Se deroga la anterior Ley de Propiedad Industrial y ahora nace la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y bueno, algunos preceptos que se le incluyen también a la Ley Federal de Variedades Vegetales. Estamos pensando en 3 instituciones federales que regulan cada una de estas vertientes de la propiedad intelectual. Sí. ¿No hay una que los concentre? No hay una porque tienen características diferentes, ¿sí? Mientras la propiedad industrial
es un organismo dependiente de la Secretaría de Economía. ¿Por qué? Porque esto se va para la explotación comercial. Las marcas que representan una empresa, una institución, una escuela, lo que tú quieras, un producto especialmente que se vende, es para cuestiones comerciales. Mientras el otro se genera un acervo cultural en el caso de los derechos de autor, ¿sí? Entonces, sí es verdad, es propiedad intelectual, sin embargo tienen conceptos, leyes y procedimientos diferentes para su propio registro. Así es que sí hubo una propuesta de ley hace poco que la Secretaría la Secretaria de Economía Nacional presentó para poder integrar a todos, pero la verdad es que es difícil porque cada uno tiene sus propias características muy particulares y muy diferentes. Hablemos de académicos, Sí. de académicos de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tan importante es que el académico haga el registro de la propiedad industrial? Bueno, pues tú lo dijiste hace rato, ¿no? La universidad es un crisol de conocimiento. Aquí se funden todos, entonces todos los días estamos creando conocimiento. Y decía Alvin Toffler, por ejemplo, no sé si has escuchado hablar de Alvin Toffler, que además de ser un diseñador era un escritor futurista, decía que el conocimiento se puede traducir en dinero, ¿sí? Pero obviamente esa traducción tiene que tener la intervención de un sistema de propiedad intelectual que nos ayude y nos encamine precisamente para que se puedan explotar y generar riqueza con ello, ¿no? Entonces, por supuesto que la universidad también, en cada momento, en cada documento para difundir lo que estamos realizando, lleva una cuestión de propiedad intelectual, ¿no? Lo mismo que crean los alumnos desde la tesis, desde sus obras de arte en la escuela de arte, en el diseño, las presentaciones, sus métodos para crear una terapia psicológica, también se pueden registrar como una obra literaria en determinado momento. Es decir, todo abarca la propiedad intelectual. No hay nada que no lo abarque. Es bien común que los académicos hagan su libro, hagamos el libro, lo presentemos, lo publiquemos, pero hacemos el registro solamente con indautor y creemos que eso es suficiente. ¿Es así cuando la obra implica alguna otra utilidad? Me gustaría que fueras un poco más específico. Por ejemplo, si implica un invento, ¿sí? Yo sugeriría más bien, entonces, primero presentar el documento de invención antes de divulgarlo. ¿Por qué? Porque una de las características de la patentabilidad, por ejemplo, muy particularmente, es que sea novedoso a nivel mundial. Y si tú ya difundes a través de un escrito, como generalmente lo hacen los investigadores, a través de sus publicaciones, estás difundiendo ya ese conocimiento. Y se ha dado el caso en muchas partes del mundo donde la propia publicación del investigador sobre lo que está investigando es un obstáculo para poderlo patentar. Ah, caray. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada más tienen un año para poderlo presentar. Entonces imagínate, supongamos que un investigador haya divulgado su proyecto de investigación en marzo del 2020, ¿sí? Y de pronto se da cuenta que tiene pues, un gran mercado quizá, ¿sí? Y decide patentarlo en mayo el próximo mes, vaya, ¿sí? Resulta de que a la hora de estar haciendo investigaciones, ¿por qué? Porque tenemos que pasar ese examen de novedad y de pronto nos encontramos una publicación y entonces ya se rompió la novedad. ¿Sí me explico? Ajá. Por eso, desde el Convenio de París se establece un periodo de máximo un año para que se pueda considerar como una novedad. A partir de la primera publicación, difusión, divulgación. Complicado entonces, ¿no? Complicado desde el punto de vista cultural para los académicos que estamos acostumbrados a hacer la investigación y a publicar. Es más, es una carrera vertiginosa intentar publicar lo que hemos encontrado, los hallazgos que tenemos en el laboratorio, en el instituto. Pues más bien yo creo que nos hace falta una cultura de registrar antes de divulgar, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, yo sugeriría que antes de divulgar su proyecto de investigación, o sea, habrá que registrarlo. No importa que sea el puro documento, ¿no? Ya después veremos la posibilidad. Hay una oficina en la oficina del abogado general donde te pueden orientar respecto al patentamiento en su caso. Este es el caso de los que somos académicos de la Universidad de Guadalajara. ¿Y quienes no? Y quienes no, se pueden acercar directamente a las oficinas regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que están aquí sobre Boulevard Puerta de Hierro. ¿Qué tan complicado es el trámite administrativo? ¿Qué debo de llevar
para hacer. Vamos a hablar concretamente de la propiedad industrial. Concretamente, ¿qué se tiene que llevar? Yo tengo una idea, todos tenemos una idea y la vamos a poner en práctica, ya la estamos experimentando y queremos registrarla. Bien, es una pregunta muy importante que me gustaría, si me permites, poder ampliar un poquito. Adelante, ¿no? adelante. Bien, mira, cuando normalmente presentamos una solicitud de patente, no es muy engorroso, sinceramente, incluso ni siquiera es caro. ¿Sí? No es caro. ¿Por qué? Porque supongamos que una empresa quiere presentar la solicitud de una patente, te va a costar pesos más, pesos menos, 10,000 pesos. Sin embargo, si eres inventor independiente, se te puede hacer el 50% de descuento. Si eres un microempresario, se te puede hacer el 50% de descuento. Si perteneces a una institución educativa, se te puede hacer el 50% de descuento. Digo, visualizando un proyecto de comercialización de aquello que estás inventando, y con relación a esto, la verdad es que es muy barato, 5,000 pesos. Ahora bien, ¿dónde está la clave? ¿Dónde está la clave? En saber describir tu proyecto. Porque no es lo mismo hacer un documento de divulgación de la investigación, ¿sí?, que a presentar un documento técnico-legal que nos ayude a poder presentar el documento de patente. De pronto me ha pasado, me consta, que los investigadores de pronto dicen, ¿sabes qué? Yo soy el inventor, así es que mételo tal cual está. ¿Por qué? Porque yo soy el que sé, yo soy el que lo inventé, así es que ¿quién mejor que conoce el proyecto, no? Oye, pero es que hay que darle un sesgo técnico legal. No, así déjale, no le pongas ni un punto ni una coma, ahorita que está de moda esa palabra. Y resulta de que no pasan 3 meses, 4 meses, cuando de pronto el instituto te devuelve un oficio donde dice tu descripción no tiene claridad. Entonces hay que ser muy puntuales, en ello. Generalmente, y muy en cuestión particular, lo que me acerco es un diccionario para estar viendo los homónimos, los antónimos, y todo lo que me pueda ayudar a describir un documento de patente. Porque a lo mejor esa patente, ese invento, va a ayudar a transformar el mundo. Pero si tú no tienes una buena descripción, se puede ir directamente a la basura. ¿Sí me explico? O ser aprovechado por otra instancia, por otra persona, por otra empresa. O a lo mejor se diluye en el tiempo y pasa el año y pues ya ni siquiera puedes hacerlo, ¿no? Así es. Pues qué interesante. A ver, entonces, en el caso de los derechos de autor, hay personas que creemos que cuando hemos publicado una obra y ahí tenemos el registro de derecho de autor porque pues, hicimos el libro, hicimos el documento, tenemos ya el derecho a la propiedad industrial. No, totalmente falso. ¿Sí? Una cosa es la obra literaria que se está registrando como una obra literaria y otra cosa es el producto que puedes obtener de ahí para sacar o una patente o un modelo de utilidad, un diseño industrial, etcétera, etcétera. Ahora bien, te voy a poner otro ejemplo también. Las recetas de cocina no se pueden registrar. ¿Sí? La ley es clara en eso y bueno, pues un recetario, la receta en sí no se puede registrar, pero sí el recetario. Si tú haces una compilación o si tú registras la receta como una obra literaria, sí se puede registrar. Pero no obsta para que algún chef compre ese librito y diga, me gustan las recetas y lo pongo en práctica en mi restaurante. No está invadiendo ningún derecho. ¿Por qué? Porque aquí ese derecho que tienes es la reproducción sobre tu obra literaria. De eso te protege el derecho de autor. Sobre la obra literaria, no sobre el producto del que se está hablando. Es correcto. ¿Por qué? Porque lo que se te está reconociendo es la paternidad sobre la obra, ¿sí? Y tu capacidad de explotación de la obra, no del producto que se puede derivar de ahí. Pues muy interesante, ¿no? Mucha cultura, porque entonces todos aquellos que se encuentran en laboratorios, en institutos trabajando el desarrollo de conocimiento, de productos, de procesos, tendrían que tener este cuidado, tendrían que tener esta alta sensibilidad para registrar primero una cosa o la otra y llevar un desarrollo armónico de este trabajo, ¿no? De hecho, la propia Universidad de Guadalajara ha hecho desde el 2005 una cruzada para hacer una cultura de propiedad intelectual entre sus investigadores e incluso también con los alumnos. A partir del 2005 se crearon algunas materias de propiedad intelectual para decirle a los jóvenes cuáles son sus derechos en relación a propiedad intelectual, cómo se constituyen, cómo se pueden exigir,
Pero también en esa misma medida se está previendo que los jóvenes puedan reconocer el derecho de terceros para que no haya violaciones de derechos por ignorancia, por desconocimiento, por ese tipo de cosas que de pronto los puede llevar a situaciones legales o un poco comprometedoras. Hay casos que conozco concretamente en el diseño gráfico. Hay buenos amigos como Moisés Romero Vargas, diseñador, Gerardo, se fue el apellido también de ahí de Cubat, que participan frecuentemente con sus diseños en programas internacionales. Y han ganado premios internacionales, recurrentemente se han ganado premios internacionales, y no tengo conocimiento de que estén procediendo al registro de la obra, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso? Bien, tanto el artículo 5 del Convenio de Berna como de la Ley Federal del Derecho de Autor nos menciona que no hay necesidad de formalidad alguna, ¿sí?, para que se te reconozca un derecho sobre la obra que has creado. Es decir, en el momento mismo que la estás creando, ya adquiriste un derecho. Es como la paternidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esa obra que has creado es como un hijo. Pero aquí el ADN que llevas es tu ADN intelectual. Entonces, en ese momento, la propia autoridad y la propia ley te reconoce el derecho jurídico, la relación jurídica que tienes con la obra creada. Ahora tú te podrás pensar, entonces, ¿para qué registrarlo, verdad? Bueno, ese registro es para ejercer acciones legales contra de un tercero que está violentando tu derecho. Ahora bien, en esos casos de las convocatorias, habría que ver en qué condiciones se está convocando. Porque, por ejemplo, si yo te encargo una obra, si yo sé que tú eres un diseñador gráfico y yo te encargo una obra, yo tendré que reconocer por siempre ese derecho moral donde incluye el reconocimiento a la paternidad de la obra. Sin embargo, por yo haberte encargado, es decir, por haberte llevado a cabo una obra por encargo, ¿sí?, yo soy el titular de ella y podré explotarla como yo quiera. Siempre y cuando no le mueva ni un ápice a la obra que creaste, ni tampoco que la modifique, que la use para otros fines que no es los acordados, y que siempre reconozca la paternidad de lo que creaste. Pues muy interesante, mucha cultura, y apenas vamos en el principio. Y estamos en la mitad del programa, amigos. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con el maestro Jesús Eric Fernández García, que además es delegado proporcional de la División de Artes y Humanidades de este centro universitario. Del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. De este Sindicato de Académicos. Es un placer estar platicando contigo. Vamos a un corte y regresamos. Claro que sí. Encantado. La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias. Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Quiero agradecer al maestro Jesús Eric Fernández García, académico del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, estar platicando con nosotros sobre este tema de la propiedad intelectual. Muy importante. Sí, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al sindicato, por supuesto, que nos da este espacio para poder divulgar este tipo de información. Bienvenidos, esta es su casa. Gracias. Bueno, Eric, hay una pregunta. ¿Hay un día para celebrar este Día Mundial de la Propiedad Intelectual? Sí, es correcto. Es el día 26 de abril de cada año a partir de 1970. Este día se establece porque precisamente es el día en que se firma el acta para poder generar la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es el organismo internacional que administra la propiedad intelectual, buscando tener una visión coincidente en todos los países que conforman esta unión, ¿no? Entonces, aun cuando ya se establece de manera física la Organización Mundial de Propiedad Intelectual hasta 1974 en Ginebra, Suiza, precisamente por firmar ese acta el día 26 de abril es como se establece el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Cuáles fueron las condiciones, las necesidades, pues a nivel global, que hicieron sentir esa necesidad de organización para crear esta institución? Bien, nos podemos ir mucho tiempo atrás, porque esto proviene incluso desde, ya en esta época moderna, proviene desde las revoluciones industriales que hemos pasado, ¿no? Desde aquellos mecanismos impulsados por el vapor que se tuvieron que registrar o patentar en su momento, que dicho sea de paso, ¿no? Existen las patentes desde 1474 aproximadamente,
pero ya de una manera sistemática viene a partir de esas fechas, ¿no? Y luego viene la implementación de los combustibles, y luego viene la implementación de la electricidad, ¿sí? Y bueno, pues eso nos orilla a seguir inventando cosas para poder utilizar la electricidad, utilizar los combustibles, etcétera, etcétera. Y entonces los países buscan la necesidad precisamente de registrar y reconocer la paternidad de lo que han inventado los inventores o los creadores específicamente, ¿no? Luego entonces, también luego de la Revolución Francesa, se crea la Declaración de los Derechos del Hombre, que se transforma y ahora la conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos dice que la propiedad intelectual también es un derecho humano. Y luego pasa de que en 1880 aproximadamente se intenta hacer la primera Feria Internacional de Inventos, donde se van a presentar, los inventos para la época, pero resulta de que hay muchos inventores, hay mucha gente expectativa, incluso hay inversionistas, sin embargo hay pocos inventos. ¿Por qué? Porque de pronto la convocatoria no preveía que se pudiera proteger el derecho de aquel que iba a presentar su invento para que otra persona no se aprovechara de ello, ¿no? Entonces dijeron, caray, esto sí es algo un poco complicado y es a nivel internacional. Y entonces se busca la manera, principalmente desde Europa, para que establecer un organismo que regulara a nivel internacional este tipo de derechos. Ahora bien, por supuesto que en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también se prevé eso, muy particularmente en el artículo primero, donde palabras más, palabras menos, dicen que los tratados, convenios o acuerdos en los que México forma parte también tienen el carácter de constitucional. Entonces, si de pronto firmamos un tratado de libre comercio o un proyecto de propiedad intelectual con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pues tenemos que sujetar nuestra normativa a ese tipo de documentos internacionales para no afectar nuestras relaciones internacionales, ¿no? Entonces así es como surge nuestra propia normativa nacional. Eso me hace pensar que entonces hay una estructura de normatividad desde lo general, desde lo internacional, que se va aterrizando hasta lo nacional. Pero por supuesto, y todo influye. No sé si sepas, por ejemplo, que uno de los capítulos más amplios del TEMEC es específicamente propiedad intelectual. Nada más imagínate la importancia que tiene, ¿no? Entonces, poco se habla de eso, ¿eh? ¿Perdón? Poco se habla de eso. Pero sin embargo, ustedes lo pueden leer muy particularmente y sobre todo en los fármacos, ¿sí? Es donde más propiedad intelectual hay, ¿no? Donde más se vislumbra los derechos de propiedad intelectual. Muy bien, la normatividad entonces a nivel general empieza ¿por dónde? A nivel internacional. A nivel internacional empieza muy particularmente cuando se crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, empieza para administrar dos convenios muy particulares. El convenio de París, que tiene que ver con la propiedad industrial, y el convenio de Berna, que tiene que ver con los derechos de autor. ¿Sí? Así nace. Obviamente, ya hemos evolucionado y se han modificado, se han aumentado los tratados, porque incluso las redes sociales, el Internet ha hecho que esto evolucione. Y obviamente también hay que modificar, a crear nuevos acuerdos, crear nuevas normativas internacionales que nos llevan a modificar nuestra propia normativa local. Entonces, esos serían los principales ejes de manera internacional. Luego viene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde comento que el artículo 1 menciona que hay que tomar en cuenta esos convenios, acuerdos o tratados internacionales. Y luego también el artículo 28, que es muy curioso. El artículo 28 constitucional habla sobre que en México no deben existir los monopolios, salvo aquellos que de manera temporal se le conceden a los creadores, inventores, autores, artistas, intérpretes y ejecutantes, ¿no? Es decir, al final de cuentas, no quiero llamarlo como un monopolio, pero finalmente es un pequeño monopolio reconocido y temporal, lo que ese artículo 28 constitucional nos está otorgando a la gente creativa. Y digo, nos está otorgando, Gustavo, porque no sepas que además de ser abogado, soy diseñador industrial. Entonces, ¿cómo me meto a esto? Porque en algún momento de la vida alguien me piratea una máquina y yo digo, esto no me puede volver a pasar. La combinación perfecta, amigos, para este diálogo, para este programa. Entonces me considero una gente creativa, por supuesto, durante 19 años ejercí el diseño, ¿no?
Bueno, vamos a la Constitución. Y luego viene, por ejemplo, la ley de autor, por ejemplo. Bien, entonces, a partir del artículo 28 constitucional, son reglamentarias 3 leyes muy particulares y sus reglamentos, ¿no? ¿Cuáles son estas leyes? Bueno, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Variedades Vegetales, junto con sus reglamentos, como te comento, pero también hay algunas leyes supletorias como el Código Civil y también algunas que coadyuvan, como el Código Penal, en determinado momento cuando hay una violación ya dolosa en cuanto a los derechos de propiedad intelectual. Muy bien. Vámonos en directo con los derechos de autor. ¿Qué tipo de registro se obtiene cuando se registra una obra? Bien, se obtiene un certificado, ¿sí? Se obtiene un certificado, nada más que sí quisiera aclarar que estos certificados no son constitutivos de un derecho, sino simplemente son declarativos. ¿Por qué? Porque es difícil demostrar una autoría, ¿sí? Y quizá tú puedes decir, bueno, yo aquí me puedo poner enfrente de todos para decir, yo creo una obra. Sí, pero ¿qué tal si tú viste una obra anterior, la memorizaste y vienes y la plasmas aquí y frente a todos y dices, esta es mi obra? ¿Sí me explico? Entonces, finalmente es declarativo. ¿Cómo lo puedo ejemplificar? No sé si han visto las películas de los gringos donde de pronto en un juicio dicen, ¿declaras decir la verdad y nada más que la verdad sobre la Biblia? Bueno, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Aquí, al final de cada solicitud de registros de autor, menciona que bajo protesta de decir verdad, declaras que todos los datos asentados ahí son verdad. Sin embargo, cuando te entregan el certificado, bueno, dicen, bueno, te entregamos el certificado con estos fundamentos jurídicos, pero también, si alguien dice que no es cierto, dejaremos en espera estos derechos hasta que no se resuelva desde el juzgado o un tribunal, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque son declarativos. Bien, en cuanto a derechos de autor, tenemos derecho moral, derecho de autor y tenemos derecho patrimonial. Bueno, lo que pasa es que el derecho de autor conlleva de manera muy intrínseca dos tipos de derecho. El derecho moral y el derecho patrimonial. Ese derecho moral donde me reconoce la capacidad de prohibir o autorizar la reproducción de mi propia obra, cómo la voy a distribuir, si la divulgo a través de mi propio nombre, de un nombre artístico, de un seudónimo, o de manera anónima. También me da la facultad para prohibir o autorizar una modificación a la obra, para prohibir una mutilación, etcétera, etcétera. Ese es el derecho moral que está intrínsecamente ligado a la persona y que tiene 3 valores. Número 1, es imprescriptible, no prescribe. Por eso es que seguimos reconociendo la paternidad de las obras como de Virgilio, de Esquilo, de Dante Alighieri, de Miguel de Cervantes Saavedra, que ya pasaron miles o cientos de años y seguimos reconociendo la paternidad. ¿Por qué? Porque no prescribe. Porque aunque uno se muera, no vas a dejar de ser hijo de. ¿Sí? Esa obra no va a dejar de ser tu hijo. ¿Sí? Al final de cuentas, y lo digo metafóricamente, ¿no? Porque insisto que ahí está tu ADN intelectual. Decimos que cuando tenemos un libro, cuando publicamos un libro, dice, aquí está tu hijo. Claro, sí, claro. Lo he escuchado infinidad de veces, sobre todo con los investigadores, ¿no? O con los literatos. Y también es irrenunciable. Por lo tanto, aquellas convocatorias donde dicen, te convocamos al concurso de fotografía y renuncias a tus derechos morales, espérame, estás violentando la ley. No es capricho mío de que yo quiera renunciar a ellos, ni es capricho tuyo, que tú convocante, o tú que me estás contratando, ¿no? para llevar a cabo un trabajo. No, lo dice la ley, entonces definitivamente es irrenunciable. Finalmente, también es inalienable, es decir, nadie puede usurpar tu nombre, nadie se puede apropiar de la paternidad de una obra, ni mucho menos te pueden adjudicar la paternidad de una obra. Y como estos son valores, también son inembargables. Tú sabes que solamente lo que se embarga es lo que se puede medir, y estos 4 valores o estos valores no se pueden medir. Es como si fuera el valor de la honestidad, ¿no? De la compasión. No se pueden medir, entonces
estos son intrínsecamente ligados al propio autor. Sin embargo, también existe el derecho patrimonial, que es la dualidad, el derecho patrimonial sobre la obra creada. Y entonces es así. ¿A qué me reconoce el derecho moral? Bueno, me reconoce la capacidad de explotación de esa obra para poder obtener un beneficio económico de ello. ¿Sí? Esos son básicamente los derechos de propiedad, los derechos morales y patrimoniales. Y ya nada más quisiera puntualizar que en el caso de los derechos patrimoniales sí tiene una vigencia de acuerdo al propio artículo 28 constitucional, donde nos especifica ya dentro de la ley, dentro de la normativa específica para la materia, nos especifica que son la vida del autor y 100 años después de su muerte. ¿Sí? Excelente. Vamos a pasar a otra parte, a la propiedad industrial. Muy interesante la propiedad industrial, porque la vida lo vemos en la vida diaria. La propia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual dice que una persona común y corriente tiene contacto con alrededor de por lo menos 3,000 marcas diariamente, ¿sí? Ya independientemente de los eslogans, independientemente de que estés sentado en una silla que alguien diseñó, estés utilizando un bolígrafo que alguien diseñó, estás utilizando una obra de vestir que alguien diseñó, etcétera. Todo eso tiene que ver con la propiedad industrial, ¿no? Todo lo que está solucionando una necesidad específica del hombre, incluyendo la parte comercial, como la identidad de las empresas, ¿no? Uh-huh. Que al final de cuentas, esta identidad nos lleva incluso hasta la fidelidad, ¿no? Uh-huh. Tal fidelidad que incluso se heredan de generación en generación, ¿no? Recuerdo que mi abuela mencionaba que hay un refresco de cola por ahí que decía que haga hasta medicamento, ¿no? Si tengo la presión baja, me tomo una muy fría y me la sube, ¿no? Si la tengo alta, me la tomo calientita, o al revés, y me la baja. Si tengo tos, la caliento y me lo tomo y sirve como té. O sea, a ese grado de fidelidad que se crean las marcas, ¿no? A través del tiempo. Entonces, prácticamente todo tiene que ver con la propiedad industrial. La propiedad industrial también se obtienen documentos, certificados, estamos hablando hace un momento. Bien, en el caso de las patentes se obtiene una patente, porque contrario a lo que mucha gente piensa, una patente no es el invento en sí, no es el proceso, el procedimiento. Una patente es el reconocimiento, ¿sí? Es el documento donde el cual el Estado mexicano, en este caso, te reconoce la paternidad sobre tu invento, ¿sí? Y además la explotación exclusiva durante un periodo determinado. Esa es la patente, el documento específicamente, sobre el invento que hayas presentado a registro. El invento, ¿sí? Patente. Claro, ahora bien, claro. ahora un diseño gráfico, un logotipo, el eslogan de una empresa. Ajá. ¿Qué se obtiene ahí? Te dan un título marcario, pero ahora bien, vamos dependiendo, vamos por el inicio, ¿qué te parece? Porque cuando tú creas una marca, al final de cuentas es un dibujo. Uh-huh. Y entonces estás generando un derecho de autor. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Ahora bien, cuando ese dibujo lo llevas a registrarlo como marca, entonces ya conlleva otro derecho. ¿Sí? ¿Cuál es? El derecho de propiedad industrial. Y te van a otorgar un título marcario. ¿Sí? Mientras que en el caso del derecho de autor se te entrega un certificado, en el caso de la marca se te entrega un título marcario, ¿sí? Que conllevan, por supuesto, derechos diferentes. Cada uno tiene sus propias características. Y generalmente se puede acumular un derecho, ¿no? Para mayor protección. Ahora bien, también quisiera aclarar algo también muy importante, es un mito que tenemos entre la sociedad, es de que tú llevas a tu obra para protegerla. En realidad no. Tú llevas a registrar la obra, ¿sí? O tu invento, o tu marca, para proteger tu derecho, no la obra. No sé si me explico. Es decir, yo voy a presentar la solicitud de registro de mi marca para proteger mi derecho de explotación comercial sobre la misma. ¿Y de qué manera la marca permanece vulnerable? ¿En qué sentido? Porque si estoy defendiendo mi derecho, el producto o el proceso que estoy registrando puede ser intervenido por alguien, modificado por alguien, alterado por alguien. Bien, hablamos de dos cosas diferentes. Por ejemplo, el proceso, si nos hablamos de invento, conlleva otras características, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, al producto en sí y tú lo modificas,
vas a tener incluso hasta un beneficio para registrar como un modelo de utilidad. Cuando cambie la estructura, forma o estructura para mejorar el resultado de aquel producto ya inventado, ¿sí? Lo puedes registrar como un modelo de utilidad que conlleva una vigencia menor, que son de 10 años, pero que se te va a reconocer el derecho sobre la mejora que creaste. Sin embargo, en el caso de las marcas, si tú lo registraste como una obra gráfica y blindaste como un registro marcario, por supuesto que no lo puedes mover ni siquiera la tonalidad del color, ¿sí? Así es que pues, hay que tener un poquito de conocimiento de la materia para poder blindar tu derecho en relación a lo que estás registrando. También este proceso del registro de la propiedad industrial lleva derechos patrimoniales, implica derechos patrimoniales. Sí, por supuesto, claro. Comerciales, algo así. Eso, derecho de explotación. Y también el derecho moral, de alguna manera, donde se te va a reconocer la paternidad de lo que has creado o inventado, en este caso. Bueno, pues interesantísimo. Vamos a la última parte, esta cuestión de la mejora biológica de los injertos. Ok, de los derechos de obtentor. ¿Derechos de qué? De obtentor. Obtentor. ¿Qué significa obtentor? Bien, se deriva de la palabra de obtener. ¿Sí? Así de simple, ¿no? ¿Qué es un derecho de obtentor? Bueno, pues es el reconocimiento que hace el Estado a aquel que ha obtenido una nueva variedad vegetal, ¿sí? Que sea nueva, estable y homogénea. Esas son las características, ¿sí? Pero a través de un sistema tradicional de reproducción, ¿no? La combinación de algunos frutos, flores o vides o ornamentales, vegetales ornamentales, que por supuesto que te conlleva, a una nueva variedad vegetal. Obviamente, la característica es de que a partir de la semilla, cada vez que tú la siembres en algún lugar, sea novedosa, estable y homogénea, ¿no? No que en una te dé una flor más chiquita y en otro más grande o de colores diferentes, no, eso no es estable ni homogéneo, ¿no? Entonces, la Ley Federal de Variedades Vegetales prevé incluso también un derecho patrimonial sobre ella y un derecho moral donde se te va a reconocer a través del título de derechos de obtentor la paternidad sobre lo que has creado, pero también te reconoce la explotación por cierto tiempo determinado. ¿Cuáles son? Pues 18 años para las especies perennes y 15 años para las especies no perennes, ¿sí? ¿Dónde hay que registrarse? Bueno, pues aquí en Jalisco tenemos una unidad que está en lo que es hoy la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que está ahí cerca de la Glorieta del Álamo. También hay una unidad del SNICS, que es donde se pueden recibir ese tipo de semillas. Pues muy interesante. Llama la atención de que en este caso se está hablando exclusivamente de semillas, especies vegetales. ¿No existe esto en especies animales? No, de hecho es una condicionante tanto de la Ley Federal de la Propiedad Industrial, ¿sí? Como de la normativa en general, ¿sí? De propiedad intelectual, que las razas animales no se pueden patentar ni registrar. Ahora bien, se te reconoce a través de otros sistemas, por ejemplo, la National Geographic otorga reconocimientos a quien ha descubierto una nueva planta que ya existía en la naturaleza, que no tiene mayor chiste, bueno, entre comillas, más que el hecho de que la identifiques, la valores y si no está registrada o clasificada, la puedas clasificar, ¿no? E incluso el beneficio es que le puedes poner el nombre que tú quieras, ¿sí? Y se te va a reconocer siempre que tú fuiste el descubridor de aquellos, ¿no? Pero también cuando se generan razas animales, también se te va a reconocer, pero no conlleva un derecho de propiedad intelectual. Muy interesante. Bueno, pues es una pregunta no muy fuera de tono, pero es una pregunta que viene ya desde hace muchos años generándose dentro de las dudas generales de la divulgación científica. Uh-huh. ¿Hasta dónde es posible patentar procesos con el genoma humano? ¿Qué está pasando con el genoma humano? Bueno, acuérdate que debemos sujetarnos a las leyes internacionales, a los protocolos internacionales, donde también tiene que ver la parte ética y moral,
y tenemos que ajustarnos. No dudo de que en algún momento se puedan estar desarrollando, por supuesto, pero por beneficio de la salud del ser humano, pero no con otros fines, ¿no? O al menos así está establecido en los códigos internacionales. Bueno, pues aquí está una buena pista para saber por dónde irnos con respecto a este gran dilema del genoma humano. Finalmente, Eric, una pregunta. ¿A dónde recurrimos para orientarnos con respecto a los derechos de la propiedad intelectual? Bien, existe la Unidad de Protección a la Propiedad Industrial dentro de la Oficina del Abogado General, quien en este momento la está dirigiendo la maestra Hilda Villanueva, la doctora Hilda Villanueva, pero también si en algún momento quieren alguna asesoría externa, antes de llegar con el abogado general, por supuesto que pueden dirigirse con ellos, y también ahí en el CUAD, en la Academia de Propiedad Intelectual, habemos un grupo de maestros, el cual podemos orientar en cuanto a una solicitud de registro, ¿no? ¿Algún lugar donde dirigirse? ¿Algún teléfono? ¿Algún correo electrónico? Sí, por lo pronto el mío, que es eric.fgarcia@academicos.udg.mx, y si gustan mi número de celular es el 3313 37 42 25, o insisto también allí en la oficina del abogado general les pueden orientar perfectamente para esto. Amigos, pues esta fue una plática muy interesante para La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, con el maestro Jesús Eric Fernández García, académico del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y delegado proporcional de la División de Artes y Humanidades. Eric, un gusto platicar contigo. Cuantas veces quieran y me inviten, siempre será un gusto venir con ustedes. Yo creo que vamos a regresar y poniendo el acento en algunos de esos aspectos que se quedaron todavía a medias. Sí, claro, porque esto es una pincelada de manera general, pero el día que gusten ya ser más puntuales podemos hacerlo con todo gusto. Muchas gracias. No deje de escucharnos. Estamos en el 104.3 MHz de FM en Radio Universidad de Guadalajara y en el 107.9 en Radio Universidad en Ocotlán. Estamos en La Luciérnaga. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.